Muy buenos días, el tema de hoy es perdonándonos. Vamos al libro de Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándonos. Mire que estamos viviendo un tiempo en el cual nos cuesta perdonar. Y perdonándonos es unos con otros. Y cuando yo me refiero a perdonándonos unos con otros, es con personas cercanas. Personas cercanas, de pronto usted vive con su papá o con su mamá, su hermano, un amigo, un vecino o alguien de la iglesia, alguien muy cercano a los caminos del Señor, o de pronto consiervo, una persona de fe. Y usted y yo debemos mirar cómo es nuestro actuar. ¿Realmente reflejamos el perdón de Jesucristo en nuestro actuar, nuestro hablar, nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones? ¿Será que reflejamos el perdón que el Señor nos habló y nos dio a usted y a mí? Porque mire que nos cuesta perdonándonos unos a otros, porque el tema es perdonándonos y debemos perdonándonos independientemente si la otra persona tuvo la culpa o yo tuve la culpa. De mí debe salir el perdón, debo desatar el perdón. Ya que cuántos estábamos condenados al fuego eterno, porque prácticamente estábamos en la malicia, en el pecado, en la inmoralidad y vivíamos en nuestros propios deseos. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos perdona. No nos exige nada a usted y a mí para perdonar. Nos exige es apartarnos del pecado y automáticamente el Señor nos perdona. ¿Y por qué nos cuesta a usted y a mí perdonar? Y es precisamente porque hay heridas del pasado, hay heridas de años atrás en la cual la persona no ha perdonado, digamos, al papá, a la mamá, o de pronto un abuso, un malos tratos, malas palabras, malas acciones, un abandono que sufre la persona, y como que esta persona de pronto que una mala cara, una mala palabra, una mala acción, una mala decisión, y como que automáticamente se aparta la persona y le es difícil perdonar a la otra persona. Vive con esa persona, o es muy amigo de esa persona, o es muy cercano a esa persona, es una persona de fe, y como que le cuesta perdonarnos unos a otros. Y aquí Pablo lo habla, dice: antes de sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y debemos ser misericordiosos. ¿Por qué nos cuesta dar la mano? ¿Por qué nos cuesta extender la mano? Extender el saludo, una palabra, un gesto, una actitud de expresión de afecto, de cariño hacia la otra persona. Porque si nos hizo daño, ¿cómo podemos enmendar ese daño con esa otra persona? Pero si yo lo hice, ¿por qué me cuesta perdonar a la otra persona? Debo ir a la oración y pedirle al Señor que me enseñe a perdonar. Porque mire que he encontrado personas que les es difícil perdonar, pero les es difícil perdonar porque basan el perdón en cuanto a lo que le hizo la otra persona, que la otra persona no ha perdonado, que no le hace buena cara. Yo perdoné a tal persona, pero ni siquiera me recibió el perdón, y como que nos basamos en nuestra humanidad, y nuestra humanidad es muy frágil porque estamos expuestos a que el enemigo nos zarandee, que el enemigo nos ultraje, que el enemigo nos maltrate con otras personas, y muchas veces él trabaja con personas cercanas. Pero no, cuando hablamos el tema perdonándoos, debemos perdonarnos unos a otros, pero primero debo ir a la oración y pedirle al Señor que me enseñe a perdonar como Jesús perdonó, ya que el Señor Jesús perdonó. No lo merecíamos usted y yo, pero si el Señor ya nos perdonó, ¿cómo no lo podemos hacer a usted y yo? Ya que así como el Señor nos perdonó en Cristo Jesús, usted y yo deberíamos perdonar, debemos extender ese perdón hacia las otras personas. Y esta es una palabra que nos habla aquí en este versículo. Debemos considerar si hemos sido perdonados y perdonar a otros de la misma manera. Estos serán los dos primeros puntos que usted y yo debemos tener en cuenta. ¿Cómo estamos haciendo con los demás? ¿Será que usted y yo sí hemos sido perdonados? ¿Será que sí hemos experimentado el perdón del Señor? ¿Será que cuando vamos a la oración experimentamos esa paz, esa libertad dentro de la oración? ¿O todavía hay argumentos? Y creo que el Señor no me ha perdonado, pero no seré yo el que no me he perdonado cuando el Señor ya me perdonó. Y estamos llamados a perdonar. Y si usted y yo estamos llamados a perdonar, es porque el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Por eso el Señor lo expresó en 1 Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados delante del Señor, debe haber un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Pedirle perdón de pronto por mis actitudes, por mi carácter, por mis palabras, mis acciones, mis decisiones, mi voluntad, de pronto porque soy muy voluntarioso y como que me cuesta. Entonces yo voy a la oración, y lo primero que nos dice acá, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ya que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a perdonar las cosas que hayamos hecho mal, y las cosas que hemos hecho mal el Señor viene y nos da claridad y entendimiento cómo poder ir a obrar y actuar. Por eso Pablo vuelve y lo habla en el libro de Efesios 1, capítulo 1, 3 al 6.
Y él mismo lo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire que el Señor nos escogió a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo. Por eso él empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos bendijo, no nos va a bendecir, ya nos bendijo. Él sabía que usted y yo estábamos en pecado, que estábamos apartados del Señor, que no estábamos en los caminos del Señor, pero viene el Señor en su eterno amor, en su infinita misericordia, nuestra sus caminos, nos perdona. Pero también para que podamos vivir en el perdón del Señor debemos perdonar, perdonándonos unos a otros. Por eso le dice que Él ya nos escogió desde los lugares celestiales. Dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, puros, limpios, renovados, restaurados, que no haya ningún argumento. Que si me cuesta perdonar a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino, a la persona que tengo cerca, debo pedirle al Señor que me enseñe a perdonar. No es que yo quiero perdonar y como que voy a hablarle a esa persona que la perdone y como que la otra persona no está dispuesta, y es precisamente porque no lo hemos llevado a la oración, no le hemos pedido al Señor que nos enseñe a perdonar, para que nos prepare para poder perdonar a esa otra persona, pero perdónala de todo corazón, como nos lo enseña en la palabra. Por eso dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya fuimos predestinados en amor. ¿Y por qué no perdonamos? Ya fuimos predestinados en amor en Cristo Jesús, en el amado. Por eso dice: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y es que el Señor ya vino y lo hizo en cada uno de nosotros, ya vino y hizo ese perdón en cada uno de nosotros. Él nos eligió mucho antes de que nosotros eligiéramos a Él. Él nos eligió a usted de mí. Por eso Él dice en el verso 6: para alabanza de su gloria. Y es que en ningún lugar se ve esa gracia tan sobrenatural en el Señor más claramente, que es un perdón que el Señor nos da, y el cual se refiere, en el cual usted y yo lo hemos practicar. Por eso miremos lo que nos dice el verso 7, 8 y en el primer capítulo de Efesios. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos esa redención por la sangre de Cristo. El Señor no tenía que haberlo hecho por usted y por mí, haber muerto de la manera más cruel y despiadada, crucificado a través de la cruz de Calvario. Y aquí lo dicen: que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esa riqueza que recibimos a través de la cruz de Calvario, en el puro afecto por su amor por usted y por mí. Y ese perdón que nos da, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En esa sabiduría e inteligencia, a través de la palabra de Dios, que el Señor quiere darnos a usted de mí. ¿Cómo quiere llenarnos en esa seguridad, esa confianza, en ese amor, en ese perdón? Y es que usted y yo nos cuesta, pero debemos ir a la oración. Y la noticia más sobrenatural que nos da la oración a través de Pablo es por los que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a perdonar. Y es comprender la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz de Calvario por amor. Mire que el perdón lo debemos hacer es por amor, pero por amor a Cristo Jesús. No lo hagamos por amor a la otra persona, hagámoslo primeramente por Cristo Jesús. Pero ese amor debe existir, debe abundar en nuestro corazón, el amor de perdonarnos unos a otros, y ahí donde el Señor viene y nos sella de ese infinito amor que necesitamos usted y yo tanto en este tiempo, que hay tanta división, contienda, conflictos y peleas, inclusive en los hogares, los matrimonios, en las familias, y ahí donde el Señor quiere llevarnos en ese amor. Por eso lo habla en este mismo capítulo, en el versículo 16 al 19, y dice: y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder de su fuerza que opera en cada uno de nosotros, el amor. Es ese amor que debe ser inagotable en usted y en mí. Ese amor que sobrepasa todo. Por eso cuando miramos los dones que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, dice que hay uno más excelente, y es el amor. Y es el amor. Si usted y yo podemos tener todos los dones de milagros, prodigios, sanidades, señales, pero no tenemos el amor, de nada nos sirve tener esos dones, porque no lo haremos en el amor del Señor. Y cuando hablamos del tema perdonándoos, debemos perdonarnos en ese amor, para que el Señor
Señor nos use sin ningún argumento en contra, que no tengamos argumentos, porque el enemigo puede en cualquier momento desatar algún argumento contra su vida y mi vida, y puede llevarnos inclusivamente a que seamos de pronto aborrecidos en algún momento por una circunstancia, en un lugar que el Señor quiera usarlos, pero hay un argumento en contra. Por eso debemos mirarnos cada día a la luz de las Escrituras. ¿Qué me falta a mí perdonar? Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, cuál os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza que el Señor le ha dado a usted? El perdón, ese perdón que el Señor quiere que usted desate hacia otras personas. Hoy le oro y le pido al Señor que lo llene de ese amor inagotable, ese amor inescrutable, ese amor incomparable que derramó a través de la cruz del Calvario, lo derrame sobre su vida y su corazón, sane toda herida de su pasado y lo lleve a perdonar, perdonándonos unos a otros, para que el Señor nos mire con su gracia y su favor en Cristo.